En nuestro programa, Sin Distancias, hablamos ahora de literatura. Un tiempo para acercarnos a la vida y la obra de la escritora Doris Lessing. Doris Lessing, escritora británica, nacida en la antigua Persia o Irán en 1919, murió en Londres a la edad de 94 años. Mujer y escritora nada convencional, autora de una extensa y variada obra que fue reconocida con la mayoría de los premios literarios europeos, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2001 y Premio Nobel de Literatura en 2007. Queremos dedicar este programa a la memoria y la obra de una escritora excepcional. Se trata de Doris Lessing, fallecida recientemente. Para ello me acompaña María Ángeles de la Concha. Ángeles, ¿qué tal? Bienvenida, y quiero agradecerte muy especialmente que hayas venido a hablar sobre esta escritora. Bueno, yo quiero agradeceros a vosotros la oportunidad que me dais de hablar de ella. A mí es una escritora que me parece extraordinaria. Ha sido testigo del siglo XX, realmente ha vivido con una intensidad tremenda todos los acontecimientos. El siglo XX ha sido un siglo muy complejo, lleno de violencia, lleno de cambios, y Doris Lessing ha estado allí. Es una persona que, aparte de tener una intensa vida personal, ha tenido un intenso compromiso, no te voy a decir político, sino con la existencia misma, con la vida, con multitud de temas diferentes. A veces solo se habla de su compromiso político y luego de su renuncia, digamos, a ese compromiso, pero es que se olvida que lo que ella estaba comprometida era con la vida, con la existencia misma. Y entonces, por eso su obra es tan polifacética, abarca tantos temas diferentes, trata de realidades tan distintas. Y a mí lo que sí que me gustaría destacar muchísimo de ella es su carácter pionero. Muchas veces no se la ha entendido porque ha estado allí antes que de los tiempo. Demás, ¿no? Se adelantó a su tiempo. Exactamente. Tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista temático. Es una escritora que podría decirse de ella que de alguna manera es visionaria, en el sentido de que anticipaba, de que oteaba, de que percibía los fenómenos que comenzaban a surgir y de alguna manera los expresaba, y además los expresaba también de formas novedosas que muchas veces no fueron entendidas. Y, en fin, yo creo que es una escritora que es apasionante. Sí, quiero decirles que Ángeles de la Concha es catedrática de universidad en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED, y que, bueno, de la vida de Doris Lessing yo creo que podemos pasar un poco por encima, porque ya es muy conocida. Ya nació en Irán, entonces era Persia, luego vivió en Rodesia, la actual Zimbabue, en Sudáfrica, en Inglaterra, en Londres, y es verdad que eso refleja lo que comentabas tú, Ángeles, la inquietud, porque ella personalmente lo era, sí, pero la vida y el tiempo convulso del siglo XX, lo que tú comentabas, pero sobre todo era una mujer, una escritora que se negaba a que se le etiquetara, porque las etiquetas esas de feminista, comunista, se quedan cortas. Yo creo que son adhesivos que no dicen todo lo que es esta mujer. Exactamente. Si quieres, voy a retomar un momento el tema de la biografía o de la autobiografía de la vida de Doris Lessing, porque si bien es cierto que es conocida su trayectoria, de Persia a Zimbabue, lo que hoy es Zimbabue, que entonces era Rodesia, luego Inglaterra, sí que es interesante hacer notar que su vida está muy marcada por la biografía, por los acontecimientos que vivió y también por sus experiencias personales, por su experiencia familiar. Habría que destacar en primer lugar, cómo era esa época, o sea, cómo eran los padres de Doris Lessing. Los padres de Doris Lessing, el padre estaba profundamente marcado por la Primera Guerra Mundial, perdió una pierna, se quedó mutilado, y eso le amargó la vida, el resto de la vida. Fue una persona con un carácter muy introvertido, muy difícil, y una persona muy amargada. Su madre era una mujer muy inteligente, una mujer fuerte, una mujer muy dura, que había sido enfermera, pero además había tenido un puesto destacado en la dirección del hospital donde trabajaba. Vivió la guerra, la Primera Guerra Mundial, quedó también muy marcada por ella porque su novio murió en la guerra, de quien estaba muy enamorada, y luego, curiosamente, o no, porque era algo también muy típico del momento, se casó con un enfermo al que cuidó, que te dije que había perdido una pierna, entonces ella era su enfermera y se casó con él.
Pero ya fue un matrimonio, si lo puedo decir un poco vulgarmente, él era de segundo plato. Sí. Digamos, ella pues se casó con él pues porque le cuidó, porque estaba profundamente enamorada Por cariño, pero sí, porque no su era el amor amor de su vida. romántico, porque murió, pues era realmente su novio, ¿no? Y luego ya se casó con él, le cuidó toda la vida, pero era un matrimonio muy desigual. Y entonces ella era una mujer, ya te digo, muy activa, que después de la guerra pues tuvo que dejar de trabajar. Le ocurrió como a muchas mujeres después de la Primera Guerra Mundial, tuvo que volver a su casa y entonces pues ya se fueron a vivir a Persia. Ella en Persia estaba más a gusto, pero luego fueron a Inglaterra, regresaron a Londres con ocasión de la gran exhibición y allí les tentó la oferta del gobierno inglés de colonizar, de repoblar precisamente las nuevas colonias. Entonces les prometieron, pues se les favorecía y se les daba tierra en muy buenas condiciones económicas para que realmente la cultivaran y así hubiera un movimiento migratorio hacia las colonias y realmente, bueno, pues se hicieran más inglesas, se anglizaran, ¿no? Entonces las condiciones eran en principio tentadoras y se fueron a África del Sur. Les prometieron una granja, les dieron tierras. Luego resultó que la tierra era muy mala y que las ayudas pues no eran tan sustanciosas como al principio parecían y entonces formaron parte de una especie de clase social intermedia muy mal considerada en todos sentidos, que eran los blancos pobres en África del Sur. Los blancos que tenían granjas que eran bastante baldías, en las que ni eran blancos ricos respetados por los negros y además eran blancos pobres despreciados por los blancos. Entre los dos frentes Estaban un poco, ¿no? entre los dos. Y entonces, pues África, en aquel momento, vivir en una granja en el medio de la nada, en el medio de la sabana, bastante lejos de la capital, Salisbury, bastante aislados, pues claro, no respondía a las expectativas sociales de la madre de Doris Lessing, Emily. Y entonces se convirtió en una mujer pues muy frustrada, recluida en una granja, recluida en una vida con muy poco movimiento social, con muy pocas actividades, con un marido que siempre estaba enfermo Entonces fue un matrimonio muy duro y repercutió enormemente en Doris Lessing. Fue el origen de su rebeldía, fue la rebeldía primero contra su ambiente familiar, contra sus padres y sobre todo el ambiente estrecho de la clase, esa media baja, muy aferrada, muy defensiva, muy conservadora, muy peleando por sobrevivir y por ser alguien que no eran. Y entonces ahí le marcó también el origen de por ejemplo, de su militancia política, pues está también como reacción contra esta clase estrecha. Por otra parte, para que te hagas idea de la energía de los padres, y quiero decir que la rebeldía era fuerte porque era contra unos padres muy fuertes, de temperamento y de tal. Te cuento un detalle, por ejemplo, para irse a África del Sur, pues les recomendaron que se quitaran toda la dentadura porque así no iban a tener problemas. Entonces se sacaron todos los dientes. Literal, como ella, lo estás ella lo contando, cuenta pues. en su autobiografía. Se sacaron todos los dientes para no tener problema cuando llegaron allí. Cosa que además tampoco era cierta porque tampoco África, entonces, vamos a decir que había una colonia blanca fuerte, no había más medios de los que inicialmente parecía, ¿no? Pero para que te des idea de la energía de esta pareja, del carácter tan fuerte, con lo cual también te da idea de que la rebelión de una niña contra ese ambiente tenía que ser muy fuerte. Y entonces que ella también tenía un carácter muy fuerte, con lo cual eso va a marcar de una manera muy notable pues toda la actividad luego posterior de su vida. O sea que la biografía en este sentido es importante y luego además porque Doris Lessing toma su vida como materia de su ficción. Y es muy interesante también porque ella, por ejemplo, en El cuaderno dorado, ella dice que un escritor que no es tan original ni es tan diferente de los demás, sino que es una persona que vive circunstancias similares, parecidas, la misma cultura, acontecimientos, pues ha vivido acontecimientos también de una manera, pues bueno, pues muy común a la mayoría de la gente en cuyo grupo social se inserta, pero que un escritor es el que es capaz de articular lo que está ocurriendo. Ya te digo que ella era visionaria, tenía una percepción enorme y luego de, digamos que dar voz a los que no tienen voz en el sentido de a lo mejor de que no saben articular esa misma experiencia. Entonces ella lo que hace es transformar su vida personal en algo mucho más universal.
Y además, como es tan sensible y tiene tal capacidad de observación y de percepción de lo que ocurre, pues todo su entorno también es capaz de entenderlo como el fenómeno social que se está desarrollando, el fenómeno cultural, los cambios que apuntan, que están en germen, que luego florecen. Entonces es muy interesante porque de lo suyo personal es capaz de hacer algo muchísimo más amplio, con el que el lector o la lectora se identifica muy fácilmente. Es curioso porque en los temas que tocó prácticamente todos, porque su obra es inmensa, Ángeles, pero es cierto que se reflejan sus vivencias y cómo lo que tú decías que fue pionera, porque yo no sé si en ese momento se entendió, pero hablaba de la tercera edad, por ejemplo, que ahora ya pues parece que estamos acostumbrados, pero la literatura parece que ha sido maquillar también la vida, lo que dices tú un poco, como que los temas comunes así, que se esquivan, o grandes amores, o grandes luchas, o algo así, pero ella, lo que dices tú, de lo particular, de lo suyo propio, avanza lo que hemos ido viviendo ya a la medida que hemos ido conociendo y cumpliendo años, Ángeles. Pues mira, es impresionante, porque si repasamos su producción literaria, es muy interesante leer los 2 volúmenes autobiográficos, Dentro de mí, Paseo por la sombra, y luego contrastarlos de alguna manera con su obra. A mí me gusta mucho más su obra, curiosamente, que sus volúmenes autobiográficos, porque en sus autobiografías cuenta, en las novelas muestra. Ajá. Muestra de una manera plástica, y además en sus novelas vemos la profundidad, el calado de lo que se enuncia simplemente en la autobiografía. Entonces, en sus novelas lo vemos pues con una profundidad, vemos pues como la reflexión que hay detrás de todo ello, el sentimiento, la pasión que infunde, ¿no?, los acontecimientos de la vida, pero en una biografía, ya te digo, es la diferencia entre contar y mostrar, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, su primera serie, ¿no?, Los hijos de la violencia, que está formada por 5 volúmenes. Pues los 4 primeros son, en primer lugar, un relato muy personal de cómo se fragua la identidad de la escritora, y entonces también es un análisis muy en profundidad de la subjetividad femenina, también de la identidad femenina, del cambio que se va a producir en las mujeres en esa época, ¿no?, de una vida que ella refleja de una manera maravillosa y de una manera además con una pasión y con una profundidad, pues la vida en una sociedad muy cerrada, con muy pocas posibilidades de expresión, de actuación para una chica joven, una vida muy tediosa, muy aburrida, muy constreñida por las condiciones de un grupo a la defensiva, porque no olvidemos que estamos en África, que están las leyes del apartheid de una manera muy fuerte, que la sociedad blanca se tiene que defender en sus valores para apoyarse mutuamente, pero además se tiene que defender de la hostilidad del paisaje, de la dureza del ambiente, porque ya te digo que era una clase media-baja que con carencia y que de medios económicos y con granjas pues que eran poco productivas, etcétera, ¿no? Y entonces pues ella tiene que trabajar primero de secretaria, ella no quiere estudiar, se va del colegio porque todo son normas, es muy rígido el ambiente de casa, es muy rígido el ambiente del colegio, es muy rígido todo. Y entonces va analizando esa insatisfacción de las mujeres constreñidas en todos los sentidos. Se casa un poco por irse de su casa, se casa además en el ambiente de la guerra, porque a ella también vive la Segunda Guerra Mundial, y entonces su marido, por ejemplo, pues tiene que enrolarse en el ejército. Y entonces es esa vida anodina de una colonia en la que lo único que se hace es pues divertirse, tratar de salir, bailar, te casas pronto, y luego recoge de una manera que es de verdad asombrosamente, no sé cómo definirlo, es patético, es trágico, esa sensación de una mujer sola, joven, con 2 niños, que no sabe qué hacer con los niños, que no sabe cómo tratarlos, que los niños le agobian. Tiene unas escenas que representa pues cuando a un niño le das de comer y vomita y tienes que recogerlo y luego el niño tose y luego tienes que sacarlo de paseo y es mortalmente aburrido. Algo que las mujeres no se atreven a reconocer. Hay muy pocas mujeres madres que se atrevan a expresar o a reconocer ese lado duro, solitario, monótono, repetitivo, muchas veces tedioso, de una maternidad en condiciones difíciles. Y ella lo representa como nadie.
Y luego está también el origen del enfrentamiento con su madre. Y ella empieza a ver que ella se está convirtiendo un poco en su madre. Y entonces que los niños siente como la misma falta de relación con los niños que su madre sintió con ella. Y entonces, y que ella experimentó, sufrió de su madre. Y entonces ella se siente como parte de una cadena fatal y de hecho abandona a sus niños, como se sabe, pero no se sabe muy bien por qué, ni los sentimientos que hay detrás, ¿no? Y entonces es eso de no poder soportar como esa cadena de repetición biológica de la existencia, de que su vida va a ser como la de su madre, igual de encerrada, igual de amargada, que la relación con sus hijos va a verse afectada y que va a adolecer de esa falta de energía positiva, de cariño, y entonces deja a sus hijos, le escribe una carta a su niña y ella lo refleja además muy bien en su novela, cuando le dice a su hija que se llama Carolina, Carolina, te dejo para romper esta cadena fatal, para que tú no seas yo, o algo así. No quiere volver a sus hijos, se separa de su marido. Y de hecho, alguna vez que a instancias de su madre, porque claro, su madre se ocupa mucho de los niños, ¿no? Pues entonces ella le obliga a su madre a decir que ella es una amiga o su tía o quien sea, para que sus niños nunca no repitan la experiencia que ella tenía con su madre. Imagínate lo duro que es eso. Claro, eso la deja marcada totalmente, porque no te puedes librar de esa condición. Y luego vamos a verlo cómo eso resurge de maneras muy creativas, muy distintas a lo largo de toda su novela. Y luego hablaremos porque como ella, que no puede desprenderse en el fondo de esa carga, idea una familia diferente para la que no hay modelos, mucho más libre, mucho más abierta, en la que ella, por ejemplo, los 4 primeros volúmenes, como te digo, de la serie de Los hijos de la violencia, están todos centrados en África del Sur y recogen primero, como te digo, pues todo este aspecto de constitución de la subjetividad, la experiencia de la maternidad, primero la experiencia filial de desamor con respecto a su propia madre, que prefería deliberadamente a su hijo pequeño, y ella analiza ahí de alguna manera el complejo edípico, que ella se siente, pues que no se siente valorada, porque no se siente tan querida, está muy celosa de su hermano pequeño, etcétera, ¿no? Y luego su propia experiencia terrible maternal, que es que no siente y que no puede soportar ese tedio, ¿no? Y que en el fondo, pues claro, le afecta. Y entonces también como reacción contra la ideología pues pequeño burguesa de esa clase, ella adquiere ese compromiso político que no es tanto sensibilización hacia, por ejemplo, la ideología, ¿no? La ideología y los negros y el apartheid y la opresión de los negros. No es tanto eso, sino que es como rebeldía, como reacción contra todo lo que piensa, siente y valora y defiende esa clase. Y entonces ella se hace rebelde por eso, se mete en una célula comunista y es muy interesante analizar cómo la célula comunista también está totalmente ajena a los problemas de los negros y está, bueno, pues muy narcisistamente. Luego además eso lo va descubriendo ella desde el interior y lo expresa fenomenal. Y luego ¿no? ella lo expresa, cómo sale de una cárcel para entrar en otra, porque se siente que la disciplina que le querían imponer en su clase, en su medio social, en su colegio del que se escapa y al que no quiere volver y tiene una educación autodidacta, en su familia, se le va a imponer el grupo. Se reproduce en ese grupo político. Se reproduce en el grupo político y entonces, y para colmo, se casa con el líder del grupo y entonces el líder del grupo le resulta un déspota y entonces ella se encuentra que otra vez vuelve a estar absolutamente como en una prisión, ¿no? Y entonces deja todo y se va a Inglaterra. Y entonces se va a Inglaterra con una novela bajo el brazo, sin publicar, porque era impublicable en África en aquel momento, en que la hierba canta, que es sumamente interesante, porque es un análisis, pues lo mismo, de esas mujeres solas, frustradas, con una vida, todo ese sentimiento, todo el deseo sumergido, todas esas relaciones complicadas por la clase, por la raza, tal. Y es una novela, claro, impublicable, es una novela interesantísima. A mí me recuerda mucho a una novela que escribió luego Coetzee, que se llama En el corazón del país, In the Heart of the Country, que relata también esa misma problemática, pero ella lo hace primero. Ella lo hace primero. Claro, la novela, bueno, pues la publicaron en Inglaterra, tuvo muchísimo éxito
Y el quinto volumen de la serie, que es La ciudad de las cuatro puertas, ya tiene lugar en Inglaterra. Y entonces vuelve a ser otra vez lo mismo, su propia experiencia personal, el propio análisis del ambiente que la rodea y cómo eso adquiere caracteres muchísimo más universales. Porque ella llega a Londres pues en el año 49, cuando acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Londres era una ciudad asolada por la guerra, era una ciudad donde había racionamiento, donde había multitud de edificios destruidos, donde una vida muy dura, y donde ella, pues, de alguna manera, todo lo que arrastraba, pues, surge, cae en una depresión, y entonces, como te decía, que cambia mucho, es muy original y es muy pionera también en el estilo de escritura, pues las primeras novelas que eran novelas escritas en el estilo del realismo clásico, pues su última novela, que se titula La ciudad de las cuatro puertas, es una novela ya modernista, mítica, donde trata de la fragmentación de la personalidad y es donde ella tiene una depresión tremenda y entonces de alguna manera recoge, pues, como te digo, ese problema de las mujeres cuando no logran conciliar sus aspiraciones, su vida profesional, su vida familiar, porque ella llega allí con otro segundo matrimonio roto. Te conté que se había casado con el jefe con el líder ¿no? de su célula comunista, con quien tiene un hijo y de quien guarda el nombre, porque ella se llama Lessing, no por sus padres, sino por su segundo marido. Por su segundo marido, Gottfried Lessing, que era de origen judío-alemán, y comunista, que emigra a África del Sur, y entonces a Rhodesia concretamente, y entonces pues y recoge, ya te digo, ese ambiente de la posguerra londinense, luego como novela modernista que es, pues tiene ese carácter mítico de descenso a los infiernos, que es el descenso a la locura, luego además es visionaria, el final de la novela, pues para que te hagas idea, es un mundo que de alguna manera es como un cataclismo, como prefigura un poco como la dureza actual, contemporánea, porque es un mundo en el que de violencia, de miseria, y todo expresado de una manera fragmentaria, rota, diferente. Es una novela curiosísima. O sea que en el estilo, Ángeles, perdona, refleja justamente también cómo era la sociedad en el momento, porque lo que has dicho un poco del paisaje desolado después de la guerra, Exactamente. Londres en 1949, cuando ella llega, ella decía, ¿no?, pues de ver manzanas arrasadas, Sí. las calles, bueno, pues la miseria, lo que es una posguerra, pero que eso mismo en el estilo de ella, el fragmentado que interiormente también lleva ella dentro y se refleja en el estilo de la obra, o sea que es más fácil eso, lo que tú dices también un poco como pionera, que es una obra llena de rupturas temporales, por ejemplo, ya te digo, totalmente fragmentaria, y además coincide en esa época, pocos años después, bueno, esta novela, aunque recoge esta época, ella la escribe ya bastante más tarde, en el año me parece que es 1967, y entre medias escribe El cuaderno dorado, que lo mismo vuelve a representar de una manera fragmentaria, de una manera pues de rupturas también completamente espaciales, temporales, etcétera, todo este mismo proceso pero desde otra perspectiva. Y de hecho es el cuaderno dorado ya no es que sea modernista, es posmoderna, absolutamente. Que también se adelanta ahí, también. Totalmente se adelanta. Y tanto se adelanta que al principio, pues no es entendida. Y al principio es recibida con unas críticas muy fuertes, ¿no? Y entonces ella, en el prefacio a la segunda edición, ella lamenta que no fuera entendida porque dice que había querido escribir una novela que su propia forma mimetizara el tema de la novela. O sea, que en la forma estuviera recogido ya el tema. Y efectivamente es como esta incapacidad de pues un sujeto unificado, unitario, que va creciendo al estilo del Bildungsroman, la novela de formación, ¿no? Sino que se demuestra que lejos de ese proceso de unificación gradual, lo que la novela recoge es precisamente la incapacidad de unificar la vida en unas condiciones tanto personales como materiales muy, muy, muy duras, muy distintas, ¿no?
Pues Ángeles, el tiempo nos juega una mala pasada porque nos queda muy poquito. Si quieres decir alguna cosa, añadir algo, estás a Pues tiempo mira, aún. me da pena, sí, porque es que realmente con Doris Lessing es dificilísimo resumir y quizás pues le hemos dado, a lo mejor le da más importancia a algún tema que a la multitud de temas y de estilos diferentes que trata. En la línea, por ejemplo, de variedad de estilos y de ser pionera en muchos géneros, pues simplemente hemos visto cómo del realismo pasa al modernismo, luego pasa al posmodernismo con el Cuaderno Dorado, luego cuando ya no está nada de moda el realismo social, ella escribe de repente una novela en el realismo social más tremendo, que es esta que comentabas al principio, Los diarios de Jane Somers, en los que analiza precisamente la vejez, cuando la vejez, la tercera edad no interesaba a nadie. Ella hace una novela absolutamente maravillosa, profunda, sobre la soledad de la vejez, el desamparo. Pues tampoco se entiende demasiado bien, porque en aquel momento pues no estábamos sensibilizados hacia esos temas. Luego escribe novelas, ella que había sido una adolescente tan difícil, pues empieza a escribir novelas plagadas de adolescentes difíciles. Y, por ejemplo, ven en el mundo, por ejemplo, El quinto hijo, en el que es un adolescente, bueno, que es más que difícil, es realmente un ser maligno, y entonces ella explora el mal, y entonces explora precisamente una madre amorosa totalmente que sacrifica todo por un hijo, que es este adolescente terrible, que le amarga la vida y además de eso, pues socialmente es un peligro. Escribe La buena terrorista, analiza no solamente el tema del terrorismo en ese momento, el terrorismo del IRA, que estaba muy en auge, ¿no? Sino que analiza también pues una mujer que es terrorista, pero que no sabe ni por qué, porque es terrorista por dependencia emocional, porque su pareja es terrorista y entonces ella es su madre, su amante, su amiga, quien le cuida. Y realmente analiza a la vez que el terrorismo es esa dependencia emocional de las mujeres. Por eso ella se resiste mucho lo que A las etiquetas, a las ¿no?, que decías al etiquetas, principio. porque ella considera que no hace falta ser feminista para ver la discriminación que sufren las mujeres, las dificultades que tienen las mujeres, pero si hay que denunciar y hay que analizar la dependencia emocional irritante de las mujeres, pues lo hace y no tiene ningún reparo en hacerlo, y no por ello pues es ni más ni menos feminista. Ves lo que hay y analizas lo que hay, ¿no? Bueno, luego escribe, por ejemplo, el género de ciencia ficción, que no lo hemos tocado. Tiene 5 novelas en el género de ciencia ficción. Es curioso, cuando tampoco se escribía entonces, ¿no? Cuando tampoco estaba de moda la ciencia ficción. Pues entonces ya escribe 5 novelas de ciencia ficción. Mira, ha hecho de todo. Ha hecho de todo y quizás, aparte de que, claro, ha escrito muchísimo, pues no se la haya entendido a lo mejor tanto, y ahora se habla mucho de ella, pero no todo el mundo ha leído suficientemente de ella, porque precisamente como lo hizo antes de que fuera un género de moda, pues en algunas ocasiones pues fue criticada o sencillamente no fue entendida, no se entendió lo que quiso hacer, ¿no? Y ahora pues se la aprecia, ¿no?, muchísimo más, y se puede examinar su obra en el conjunto. Fíjate, por ejemplo, un detalle que te cuento. Ella, que había tenido esa hostilidad tan tremenda con su casa, sus padres y tal, pues uno de sus últimos libros, que es muy tierno porque quiere hacer un homenaje a sus padres, y entonces dice: ¿qué es lo que marcó la vida de mis padres? ¿Qué es lo que realmente destrozó su vida? La Primera Guerra Mundial. Pues yo quiero hacerles el regalo de escribir una vida de mis padres sin la guerra. ¿Qué hubiera sido mis padres si no hubieran pasado por la Guerra Mundial? Y uno de sus últimos libros se llama Alfred and Emily, Alfredo y Emilia, que es el nombre de sus padres, y entonces les recrea una novela, les recrea una vida diferente. Una vida regalada, una distinta, vida ¿no? que no... ¿Qué hubiera sido mis padres si no hubieran conocido la guerra? Pues para empezar, no se hubieran casado. Y en esta novela, sus padres no se casan. Ajá. El padre se casa con una mujer mucho más adecuada para él, y la madre pues tiene otra vida. Y ella, curiosamente, no nace. Su madre no tiene hijos, ¿eh? Y luego también hay una cosa muy bonita que sí que me gustaría decir, que como ella vive tan atormentada por el tema de la maternidad, y lo que te he anticipado antes, quiere crear como una familia diferente, especial, y entonces crea una familia que está poblada por adolescentes que entran y salen, adolescentes difíciles, problemáticos, que uno está enganchado en la droga, el otro en condiciones siempre muy complicadas. Límites. Y entonces ella es una madre de espíritu abierto, generoso,
que ayuda, que no critica, que no controla, que simplemente está ahí, que simplemente todos saben que pueden volver a ella, que pueden recurrir a ella. Entonces ella se crea una familia fuera de la familia convencional y ella se crea para sí misma una figura de madre, una madre pues con una maternidad abierta, generosa, que no está condicionada ni por las reglas sociales, por la familia esta tradicional, ni por los lazos biológicos, las ataduras biológicas de la sangre. Y entonces ello le permite como una mayor flexibilidad, una mayor apertura de trato. Y tiene un libro que cuando se esperaba su tercer volumen de la autobiografía, salió con este libro en el que ella dice que aunque no es estrictamente autobiográfico en el sentido de personas, o sea, en el sentido personal de individuos, pero sí que capta con enorme fidelidad el espíritu de la época de los años 60, que se llama El sueño más dulce, y que precisamente, pues fíjate el título, pues el sueño más dulce tiene un carácter como utópico, ¿no? En el que el tema es una familia absolutamente fuera de todo lo convencional, con una madre que en vez de llamarse, el término inglés para ama de casa es housewife, o sea, la esposa, digamos, de la casa. Y en cambio, esta figura que ella acuña de alguna manera es house mother, o sea, la madre de la casa, una madre como de regazo así como generoso, amplio, espíritu amplio, donde los chicos entran y salen. Y además ella, en este momento, para que veas lo original que es, pues en este momento en que, bueno, casi todas las novelas tienen un final trágico, ¿no? Porque casi todas las novelas terminan mal, casi todas las novelas, las buenas novelas son siempre muy duras, ¿no? Pues ella dice que no está de moda el final feliz y que ella lo que quiere hacer es un final feliz. Y lo pone en la misma novela como la voz de autor. Y entonces casa a esta madre cuando ya es mayor, pues con un hombre también, pues el hombre que nos gusta a las mujeres, que es ese hombre tierno, ese hombre detallista, ese hombre que es poco autoritario, poco, digamos, patriarcal, 14 años más joven que ella y tienen un matrimonio feliz y son felices. Lo digo para que se vea pues un poco como a lo contracorriente que Sí. ha ido siempre. Por eso no ha querido que la etiqueten, por eso se ha negado a cumplir las expectativas, ¿no? Lo que se esperaba de ella, y ha creado una obra pues distinta, original, diferente, muy amplia, en la que trata de todo. Doris Lessing, una mujer y una escritora, desde luego nada convencional, lúcida y rigurosa siempre y combativa Sí, también sí, durante sí, y además pues su un vida. testigo de Del los siglo grandes XX tan cambios convulso, del ¿verdad? siglo Sí. XX, sí. Ángeles de la Concha, un placer verte por aquí. Yo siempre digo lo mismo, remito a los libros, a la obra de Doris Lessing, porque es donde los estudiantes, los oyentes que nos escuchen van a poder disfrutar, yo creo además con las pautas que nos ha dado Ángeles de la Concha, que es catedrática de universidad en la Facultad de Filología de la UNED, va a ser un placer compartido. Ángeles, pues no te digo nada, sino que hasta una nueva ocasión, cuando quieras, los micrófonos están abiertos Pues para nada, ti. muchas gracias. Yo lo que siento es tener poco tiempo y a lo mejor he sido poco sistemática. Pero yo creo que para hay que acercarnos y decir dar pautas tanto, sí ha estado muy de bien. ella que, bueno, pues yo me emociono hablando. Pero eso se transmite además. Gracias. Bueno, gracias a vosotros.